Hola fofucheros, esta vez vamos a hacer esta cajita explosiva. Los materiales que vamos a utilizar es un cartón grueso. Yo voy a utilizar este que es blanco por un lado y azul por el otro, pero si ustedes no lo tienen pueden usar cualquier cartón que tengan. También vamos a necesitar la tarjeta que vamos a guardar en nuestra caja, una regla, lápiz. Pueden utilizar cinta de doble faz o un pegamento que no tenga ningún ácido. También vamos a necesitar un bisturí y las tijeras, y para decorar voy a utilizar estas piedritas, no sé qué conseguí antes. Vamos a necesitar acetato, si no tienen pueden utilizar plástico, y vamos a necesitar foamy de varios colores. Y finalmente vamos a necesitar como papel con cual vamos a decorar nuestra caja. Esta es la forma básica que le vamos a dar a la caja. La parte de abajo es un rectángulo y luego va a tener como 4 alas alrededor. Si tomamos nuestra tarjeta, el ancho de nuestra tarjeta va a ser este lado, este es nuestro ancho. Y el alto va a ser este, que es el alto de nuestra tarjeta, y le vamos a dejar alrededor de 1 centímetro para que no quede tan exacta. La tapa es simplemente la misma base de la tarjeta, pero vamos a dejar un poquito a cada lado. Y nuevamente vamos a hacer aleticas, posiblemente de entre 1,5 centímetros o 2. Vamos a empezar midiendo nuestra tarjeta. La mía mide 9,5 centímetros de largo por 5,5 de alto. Le voy a dejar un poquito más, así que la voy a hacer de 7 centímetros. La primera medida que vamos a hacer son los 7 centímetros de alto. Vamos a hacer dos medidas y las vamos a unir. Luego vamos a medir los 9,5 centímetros de nuestro ancho de la tarjeta. Nuevamente vamos a unirlas. Y finalmente vamos a medir nuevamente 7 centímetros, que sería el alto del otro lado. Para las otras medidas vamos a medir 7, 7 y 7. En realidad son los dos altos más la base de nuestra tarjeta. La voy a dejar exactamente del mismo tamaño. Y ahora vamos a cortarla. Como nuestro cartón es grueso, vamos a ayudarnos un poquito con un bisturí. No la van a cortar de todo, solo un poco, de modo que se pueda doblar. Aquí corté demasiado y se me fue toda la aletica, así que desgraciadamente me va a tocar unirla con cinta. Y voy a utilizar esta que es de embalaje, que creo que es la más fuerte que tengo, no tengo ninguna más fuerte. Y como pueden notar, me queda súper suelta, así que voy a hacer exactamente lo mismo con las otras. Para la tapa, simplemente lo que hice fue medir la misma distancia de la tarjeta, le dejé un espaciecito, unos pocos milímetros, 2 o 3, y luego medí 1,5 centímetros para los bordes. Como pueden ver acá, la base de la caja es exactamente el interior de lo que marcamos. Vamos a marcar por toda la raya exterior. Voy a ayudarme con un pintapuntos por un lado. Como pueden ver es muy duro, así que nuevamente voy a tener que marcar con el bisturí. Tengan mucho cuidado para no ir a dañar la tapa. Para cerrar las alas de las tapas le voy a aplicar un poco de pegamento blanco y voy a utilizar una cinta de esas que son de pared, de las que no dañan, para mantener la tapa cerrada mientras se seca el pegamento. Y ya por la parte interna la voy a pegar con la cinta de embalaje, que es más fuerte. Me va a ayudar con un pintapuntos para asegurar que la cinta llegue completamente hasta la esquina de la caja. Cuando el pegamento ya haya secado, vamos a remover las cintas
Y ya tenemos nuestra caja explosiva básica. Voy a hacer una base donde voy a colocar la tarjeta. Alrededor hay de a 2 centímetros, 1 y 1. Y el centro es exactamente la base de la caja, pero con un par de milímetros menos. Primero vamos a quitar las esquinas que no las necesitamos. Y con mucho cuidado vamos a marcar las rayas para ayudarlas a doblar. Utilizando silicona caliente vamos a cerrar la base. Traten que los dos lados opuestos les queden hacia el mismo lado, en este caso hacia arriba, para que la caja quede completamente derecha. Voy a marcar dónde va a ir la tarjeta, la voy a colocar en diagonal para que se vea un poquito más bonita y voy a remover esa parte con un bisturí con mucho cuidado. Y vamos a verificar que nuestra caja cierre completamente. La base va a ayudar a que no se vaya la caja hacia adentro. Para forrar la base voy a marcar solamente la base en un papel decorativo y voy a dejar alrededor de 1 centímetro alrededor. Guiándome con los lados de la caja voy a hacer los dobleces. Y vamos a cortar todas las esquinas donde se unen los dobleces. Ahora vamos a pegar el papel en la base, solamente la base. Y con papel de otro color vamos a cortar los rectángulos de los lados o los cuadrados. Ahora sí vamos a pegar la solapa hacia el lado, pero vamos a primero doblar la tapa. Esto lo que va a hacer es que cuando se doble no va a generar ninguna arruga en el papel. Y pegamos el cuadrado que cortamos encima del lado. Una vez hayamos forrado la base, la vamos a pegar en el centro de la caja. Y vamos a marcar donde empieza la base en cada lado para asegurarnos que ninguna decoración pase de ese punto. De ahora en adelante la decoración depende de ustedes. En mi caso lo que voy a hacer es voy a simular nieve y la voy a colocar en el interior de cada lado. Voy a tratar de que sea más alto que la base para que se vea y simplemente es de papel normal. Este papel es, bueno, no es normal, es como un poquito más grueso, como una cartulina, un poquito más delgado que una cartulina. Con un marcador blanco voy a hacer puntos para simular la nieve que va cayendo, unos más gruesos y unos más delgados. Y para que no se vea tan plano voy a bordear la nieve.
Cortamos un pino de foamy y lo vamos a pegar en uno de los lados pequeños. Voy a dejar un espacio para escribir algo y le voy a colocar, ¿estas son qué? ¿Lentejas? Lentejuela. Con un pedazo de acetato doblado a la mitad voy a cortar un círculo, de modo que el lado que está doblado quede un poco derecho. Y voy a cortar un círculo azul un poco más grande del acetato que acabo de cortar. Luego removemos el interior del círculo dejando un borde delgado. Y con la plancha vamos a ir cerrando los dos acetatos. Simplemente vamos a dejar un pedacito sin cerrar. Simplemente van moviendo la plancha, no la dejen mucho en un solo punto y ella con el calor va a unir los dos acetatos. Por el huequito que dejé voy a llenar de estas piedritas de todos los colores, pero voy a tratar de usar los mismos colores que he estado usando. Y con la plancha vamos a cerrar completamente el círculo. Colocamos un pino en foamy en el fondo pequeño, más pequeño que el círculo, y luego vamos a pegar el círculo solamente por el borde. Y encima vamos a colocar el círculo que hicimos azul. Le vamos a adicionar un pedazo negro de base y nos vamos a fijar que quede por encima de la base que hicimos de cartón. Si queda por debajo no nos va a cerrar bien la caja. Voy a dibujar, esto es que, un muñeco de nieve. Lo voy a hacer con marcadores que tengo, pero si ustedes quieren simplemente imprimen uno de internet o cortan alguno de un papel de regalo, no importa. Lo importante es que sea un muñequito con colores fuertes. Y lo vamos a pegar en uno de los lados anchos. Vamos a dejar nuevamente un espacio para poder escribir algo. Y nos vamos a asegurar que esté por encima de la base para que se vea. Y con un marcador vamos a escribir una frase de Navidad. En el otro lado simplemente voy a escribir otra frase de Navidad. Si ustedes ya quieren le pueden colocar muñequitos o otro pedazo de papel de regalo, lo que quieran. Es su tarjeta, ustedes verán cómo la decoran, como más les guste. Y para terminar la decoración de por dentro voy a utilizar Mirella, esto es que pegamento de Mirella, porque la Mirella siempre es lo más lindo que hay. Y la voy a colocar alrededor. Para la tapa voy a coger un pedazo de cartón y me voy a ayudar por las rayitas con las que viene y voy a doblarlas. 2, 3, 2, 3. Si pueden ver acá, me queda como un rectángulo. Uno de 2 y otro de 3. Lo pegamos con silicona caliente y luego con la misma silicona lo vamos a pegar en la mitad de la tapa. Con foamy blanco vamos a cubrir los lados y la parte superior. Y nuevamente voy a simular nieve para cubrir los laterales. Con un foamy azul voy a cortar las palabras ho, ho, ho. No tienen que seguir ningún molde. Háganlo con tijeras a ojo. Entre más disparejas les queden cada letra, más bonito se les va a ver.
Pegamos las letras sobre foamy negro para que se vea un contraste y las recortamos dejando un borde pequeño. Luego con silicona caliente las vamos a ir pegando en uno de los lados de la nieve. Y vamos a pegar una rayita negra para ir separando cada una de las palabras. Si quieren pueden dejar la caja ya así, pero como saben vamos a seguir haciéndole cosas. Así que vamos a hacer un Santa Claus bien básico, sin moldes. Vamos a empezar cortando un óvalo para la cara y luego le vamos a cortar la barba, que son solo curvitas. Si se fijan, después de que yo termine de cortar, son solo curvas. Nuevamente con silicona vamos a pegar la barba en la parte de abajo de la cara. Cortamos un círculo bien pequeño en rosa claro para hacer la nariz. Y los bigotes son simplemente en forma de moño. Ahora vamos a pegar el bigote y la nariz en su lugar. Para el gorro sigan la forma de la cabeza y simplemente le dejan una punta en uno de los lados. Y para hacer el adorno del gorro, como el borde, simplemente lo colocan encima de la cara. Ven que tan grande quieren la carita y esa es la forma. Sencilla. Una semiluna. Y ya solamente nos queda faltando un círculo para colocarlo en la punta del gorro. Ya simplemente hacemos dos punticos para los ojos y si quieren le colocan un poquito de color para los cachetes. Y listo nuestro Papá Noel. Lo vamos a pegar detrás de la nieve que hay detrás de las palabras. Si quieren lo pueden dejar así, perfecto, queda bello, pero vamos a seguir haciéndole más cosas. Vamos a hacer las manitos, como pueden ver son solo medio círculo. Para el borde del vestido simplemente son dos tiritas, como pueden ver simplemente las hago un poco circular en los extremos y las pegamos en el fondo de la manito. Y vamos a hacer otro medio círculo para simular la ropa. Nuevamente la pueden dejar así, no se ve tan mal por detrás, pero vamos a seguir haciéndole cosas. Quiero que se vea un contraste más, así que le vamos a adicionar un árbol en la parte de atrás. Vamos a aprovechar que este árbol va a tapar toda la parte de atrás del Santa, que no se nos vea. Vamos a cortar la mitad del árbol y para que nos quede completamente simétrico lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar por la mitad y guiándonos con lo que ya cortamos vamos a cortar el otro lado. Y ya lo vamos a pegar detrás del Santa y así no se nos ve tan feo por detrás. Peguen solamente la parte de abajo, de modo que el árbol quede suelto en la parte de arriba. Y ya solo falta la estrellita en el árbol, pero no puedo encontrar ninguna pepita, entonces se quedó sin estrella. Por la parte de afuera de la caja vamos a seguir el mismo tema, así que vamos a seguir haciendo nieve
y la voy a bordear con exactamente el mismo color que hicimos en la parte interior, pero esta vez la hice de foamy. Y nuevamente con el marcador blanco vamos a hacer estrellitas y punticos por todo alrededor de la caja. Y lista nuestra cajita, así más o menos se va a ver. Este es todo alrededor. Y así funciona cuando se abre. Espero que les haya gustado. Como siempre, espero sus comentarios y que se suscriban al canal. No se vayan a olvidar de darle un like y nos vemos en el próximo tutorial.